Bilderberg fue llamado así porque la primera reunión se hizo en 1954 en el Hotel Bilderberg en Osbeek, Holanda. Sus fundadores fueron Joseph Ratzinger, un polaco de ideas socialdemócratas, y el príncipe Bernardo de Holanda. En sus reuniones anuales realizadas desde entonces, que constituyen un hito en la política internacional. Cada país tiene dos invitados, uno conservador y otro liberal. Según el príncipe Bernardo, el grupo nació como una entidad destinada a fortalecer la unidad atlántica del norte, a frenar el expansionismo soviético y a fomentar la cooperación y el desarrollo económico de los países occidentales. A veces, para conocer mejor a las organizaciones, debemos saber más acerca de las personas que trabajan en ella. Hay dos datos interesantes sobre la integridad del fundador de los Bilderberg. Primero, Bernardo de Holanda de joven militó en las SS de Hitler. Segundo, tuvo que dejar de presidir las reuniones de 1976, cuando se vio involucrado en el escándalo de los sobornos que la fabricante de armas y aviones Lockheed protagonizó cuando sobornó a funcionarios italianos, holandeses y japoneses. El lugar de reunión, la agenda y los participantes no son secretos, pero sí lo son los tópicos discutidos, ya que la reunión es a puertas cerradas y sus detalles no se publicitan. La conferencia se desarrolla un fin de semana de mayo y dura 3 días, coincidentemente poco antes de la reunión anual del G8. Una caravana de limusinas negras deposita a los invitados en un lujoso hotel o palacio fuertemente custodiado por la policía y los servicios secretos de los países invitados. Entre sus invitados hay financistas, capitanes de la industria, dueños de medios, políticos y gobernantes de Europa y América del Norte. Al observar estas reuniones podemos tener una noción de cómo serán las naciones del futuro, grupos de poder económico que concentran los medios de producción y el capital en un planeta superpoblado, enfermo de pobreza y con los recursos naturales amenazados. Fueron o son participantes del grupo Bilderberg los presidentes de France Telecom, Coca-Cola, Danone, Heineken, JP Morgan Chase, altos funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, ministros y primeros ministros europeos y los editores de los diarios El País, La República, Le Figaro, The New York Times, Die Zeit y Wall Street Journal, entre otros. ¿Qué tenemos que pensar cuando una reunión estratégica tiene como participantes a los dueños de los principales medios y sin embargo su temario sigue siendo un secreto? ¿Cuál es la lealtad que deben dichos medios a sus lectores y cuál a esta sociedad secreta de poderosos? La principal teoría conspirativa sobre el grupo Bilderberg sostiene que constituye en realidad un laboratorio de ensayo para las decisiones que los países y corporaciones poderosas tomarán después. Según esta teoría, los invitados exponen sus puntos de vista a las propuestas de los más poderosos. Así, es posible prever cómo reaccionarán en la vida real y adaptar los cursos de acción correspondientes. En defensa del grupo, su último organizador, el vizconde Etienne d'Avignon, ha sido claro al respecto. No pienso que seamos una clase gobernante mundial, porque no creo que exista una clase gobernante mundial. Simplemente somos personas influyentes e interesadas en hablar con otras personas que tienen influencia. Y agregó, cuando nos acusan de ser el gobierno secreto del mundo, les digo que si fuéramos el gobierno secreto mundial, deberíamos estar muy avergonzados de nosotros mismos. La agenda Bilderberg, según sus propias declaraciones de prensa, no es otra cosa que la agenda mundial. Si sus miembros pueden posteriormente imponerla o no, sigue siendo materia de especulación. Los ítems en la agenda Bilderberg suelen ser siempre los mismos.
revisión de los acontecimientos mundiales, discusiones acerca de la seguridad en Occidente, debate de los mecanismos políticos y económicos en los países desarrollados, así como discusiones sobre energía nuclear y biotecnología. Otros famosos asistentes a las reuniones del grupo incluyen a Giovanni Agnelli, presidente de la automotriz italiana Fiat, y Henry Kissinger. Bill Clinton, Tony Blair y Angela Merkel lo hicieron antes de llegar al gobierno, al igual que el secretario Kofi Annan, ex secretario general de la ONU. Annan era el esposo de la sobrina de Raoul Wallenberg, el patriarca de la rica familia sueca que apoyó al grupo desde sus inicios. También participaron Henry Ford II, George Pompidou, Helmut Schmidt y el barón Edmund de Rothschild, además del padre de la bomba atómica en Estados Unidos, J. Robert Oppenheimer. Le siguen Donald Rumsfeld, Alan Greenspan, George Soros, David Rockefeller, la reina Beatriz de Holanda y el senador estadounidense y ex candidato presidencial John Kerry. La lista, aunque incompleta, concentra la mayor cantidad de poder económico y político que jamás haya existido en una organización. Curiosamente, no existen Bilderbergs arrepentidos. Nadie jamás ha roto el silencio y sus declaraciones públicas solo suceden muchos años después de las reuniones del grupo, cuando ya es tarde para cambiar los eventos de la historia. Para muchos, estas declaraciones escuetas son la prueba fehaciente de que todas las sospechas que recaen sobre el grupo son terriblemente ciertas. Años después de participar en una reunión, George McGee, ex embajador de Estados Unidos en Alemania, dijo que el Tratado de Roma que creó al mercado común europeo nació en las reuniones de Bilderberg. Jack Shakeman, presidente de la Amalgamated Bank y también miembro de Bilderberg, dijo en 1996 que la idea de una moneda común europea se discutió muchos años antes que se hiciera realidad. También tuvimos una discusión acerca de los Estados Unidos, restableciendo relaciones diplomáticas con China antes que el presidente Nixon lo hiciera. Uno quisiera saberse a salvo del virus conspiracionista, pero es nada más y nada menos que David Rockefeller, a quien hemos visto en las nóminas de los Skull and Bones, CRE y el grupo Bilderberg, quien ha declarado una cita que quedará en los anales de la historia como la confesión más brutal jamás oída. Son demasiadas casualidades para pasar por alto, demasiados indicios de que algo anda horriblemente mal. Después de todo, si nosotros mismos tuviéramos poder, dinero y acceso a información reservada, ¿quién dice que no la utilizaríamos en nuestro propio beneficio? Si seguimos la trama de la historia desde la Revolución Industrial, veremos que existe un encadenamiento de eventos altamente sugestivo, que parece probar la teoría de las conspiraciones, o al menos proveer sólidos argumentos a su favor. Primero, la creciente concentración de capital y recursos en pocas manos privadas como bancos y gigantescas corporaciones multinacionales. Corporaciones que tienen un capital equivalente al PBI de países enteros y cuya propia supervivencia requiere de aumentar año a año sus ganancias a costa de lo que sea. Segundo, la creación de órganos públicos multilaterales de control, que en realidad están compuestos por la suma de intereses privados, como la propia Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el FMI. Tercero, el innegable avance de la privatización, la apropiación privada de los recursos naturales, de la infraestructura de comunicación, de la industria pesada y la defensa, la salud y los sistemas bancarios, alejándolos de las manos del pueblo y entregándolos a las ambiciones garras de las corporaciones privadas. Cuarto, el fenómeno de globalización financiera y cultural, que en realidad no es más que la imposición de la cultura y el capital central sobre los países periféricos.
Quinto, la generación de conflictos mundiales y enemigos estereotipados que manipulan la opinión pública y terminan destruyendo cualquier posibilidad de debate u oposición, derivando en la pérdida real y concreta de muchos de los derechos democráticos más elementales. La Ley Patriótica de los Estados Unidos de 2001 es un buen ejemplo de ello. Cuando cunde el pánico, la gente parece aceptar de buen gusto el mayor control. Y finalmente, el detalle más sugestivo de todos, que todos los principales protagonistas de estos eventos, quienes realmente ostentan el poder económico y político de Occidente, sea por vía del capital, de las armas o de los votos, curiosamente se agrupan en unas pocas sociedades que debaten a puertas cerradas.